Hola, una vez más bienvenidos al curso de diseño básico de los procesos químicos. En este video trataremos las heurísticas en los niveles de la jerarquía de Douglas. Recordemos que las heurísticas son de gran ayuda para seleccionar y posicionar los equipos cuando se crea el diagrama de proceso. Bien, después de que se ha seleccionado la ruta de reacciones del proceso, dando preferencia a la alternativa que involucre sustancias menos peligrosas y que tenga un alto potencial económico, en el nivel 1 se elige el tipo de proceso, en el nivel 2 la estructura de entrada y salida, posteriormente la estructura de reciclo, luego el sistema de separadores y en el último nivel se tiene el diseño de la red de cambiadores de calor. Bueno, empecemos con la elección del tipo de proceso. Si la capacidad de producción es menor de 50,000 toneladas año, se debe elegir proceso intermitente, pero si es mayor a esta cantidad, se debe elegir un proceso continuo. La capacidad de producción es el tonelaje anual requerido del producto principal, pero también en la planta pueden obtenerse otros productos secundarios. Bien, veamos la diferencia entre los procesos. De acuerdo a la forma de operación de los procesos, se tienen las siguientes diferencias. Los procesos intermitentes tienen flexibilidad para fabricar diversos productos que sean similares, mientras que los procesos continuos se diseñan para fabricar uno o pocos productos. Los productos de los procesos intermitentes son generalmente más costosos que los de los procesos continuos, debido principalmente a que requieren un uso intenso de mano de obra. En los procesos intermitentes se fabrican las especialidades químicas como son las pinturas, las medicinas, cosméticos, etc. En los procesos continuos se fabrican químicos a granel, como el etileno, el ácido sulfúrico, el cemento, la azúcar, etc. Veamos las heurísticas del nivel 2, que corresponde a la definición de la estructura de entrada y salida. Las heurísticas de este nivel se presentan como respuesta a varias preguntas relacionadas con las características de las corrientes alrededor del proceso. Por ejemplo, ¿se deben purificar las materias primas o se procesan las impurezas? Segundo, ¿cuántas corrientes de productos tendrá el proceso? Tercero, ¿se requieren corrientes de reciclo y de purga? Y en la cuarta pregunta debemos contestar si los subproductos de reacciones reversibles se deben extraer o se reciclan. Y por último, se debe considerar cuál es el costo asociado a la pérdida de la selectividad. Esto último principalmente en los procesos que tienen múltiples reacciones. Pasamos a las heurísticas para el tratamiento de las impurezas. En la industria química no se usan materias primas que sean químicamente puras, excepto en la industria de medicinas. En cierta manera, las impurezas son acompañantes incómodos de las materias primas. Primera heurística: si las impurezas reaccionan o envenenan al catalizador, es preferible remover las impurezas al inicio del proceso. De lo contrario, se tendrá una carga económica para separar los subproductos. En la segunda heurística: si las impurezas son inertes, se encuentran en una gran cantidad y pueden ser removidos fácilmente por destilación, es preferible removerlas antes que procesarlas. Estas heurísticas no indican qué tanto es una gran cantidad ni qué tan fácil es fácilmente. Esta ambigüedad es común en las heurísticas. A menudo hay que tomar decisiones basadas en nuestro mejor juicio. Así pasamos a la heurística para determinar el número de corrientes de productos. Los compuestos se clasifican en una tabla. Los reactantes hay que reciclarlos. Las impurezas que acompañan a los reactantes hay que extraerlas. Para los productos intermediarios en las reacciones se tienen dos opciones. Se extraen si son valiosos y si no, se reciclan para promover su extinción. Los productos, tanto el valioso como los sean combustible, contaminantes o subproductos que sean valiosos, se deben extraer del proceso. Después, en una tabla se ordena por su temperatura de ebullición de mayor a menor y se agrupan componentes vecinos del mismo tipo. En el ejemplo del proceso de la desalquilación del tolueno tenemos dos reacciones. Una primera donde el tolueno reacciona con hidrógeno para dar benceno y metano.
y otra en donde el benceno se dimericida para dar difenilo e hidrógeno. En la tabla de compuestos ordenados por la temperatura de ebullición, de menor a mayor, se clasifican de acuerdo a las heurísticas de número de corrientes de productos, teniéndose dos corrientes de productos, una para el benceno y otra para el difenilo, así como dos corrientes de reciclo, una para los gases que son el hidrógeno y metano, y otro corriente de reciclo para el tolueno líquido. La corriente de reciclo del hidrógeno con metano debe tener una purga para evitar que el metano que viene con la corriente de hidrógeno en la alimentación se acumule en el proceso. El tolueno, que es el reactivo limitante, se debe recuperar completamente y reciclarse al reactor. Ahora pasamos a las heurísticas de la definición de la estructura de reciclo. Las heurísticas del nivel 3 también se presentan como respuesta a preguntas específicas del proceso. Por ejemplo, ¿cuántos reactores tendrá el proceso? ¿Cuántas corrientes de reciclo se tendrán? ¿Se requiere un exceso de reactivos a la entrada de los reactores? Bien, ¿se debe usar un diluyente en reactores adversos para controlar la temperatura? Y la última pregunta es, si el equilibrio limita las reacciones, ¿se deberá usar un exceso de reactantes? Para dar respuesta a estas preguntas empezamos con las heurísticas para múltiples reactores. Cada conjunto de reacciones con condiciones de operación y catalizador diferentes requiere reactores separados. Por ejemplo, en la producción del anhídrido acético se forma la cetena a 600 grados centígrados. Luego, la cetena pasa a otro reactor en el que se combina con ácido acético a 80 grados centígrados para producir el anhídrido acético. Se tendrán así dos reactores, uno que opera a 600 grados centígrados para generar la cetena, la cual se alimenta según un reactor que opera a 80 grados centígrados para producir el anhídrido acético. Veamos ahora las heurísticas para el exceso de la alimentación a reactores. La heurística recomienda introducir un reactante en exceso para consumir completamente a otro que sea valioso, tóxico o peligroso. Por ejemplo, en la producción del alcohol etílico, a partir de etileno se tienen dos reacciones. Primero, el etileno se reacciona con el agua para dar etanol. En una segunda reacción, menos del 5% del etanol se convierte a éter etílico. Hay que tener en cuenta que el etileno trae etano y metano como impurezas que no reaccionan. Entonces se recomienda emplear un exceso de 4:1 de agua a etileno para promover la desaparición del éter etílico. Así además se evita la formación de coque. Mientras mayor sea el exceso, mayor el beneficio obtenido, pero hay que considerar que incrementa el costo de recuperación y de reciclo, por lo que debe de buscarse el óptimo para cada caso. Puesto que la reacción secundaria es reversible, se puede reciclar el éter si su costo es menor al del etanol. Esto aumenta el tamaño de los equipos y de su costo. En caso contrario, pues se extrae el etanol el éter etílico cuando éste sea costoso. Otra heurística indica que el número de corrientes de reciclo se asocian al número de reactores, en los que los componentes a reciclar actúan como reactantes. Por ejemplo, en el proceso de anhídrido acético, analizando la tabla de puntos de ebullición, se nota que deben agruparse el metano, el monóxido de carbono y el etileno, los que deben extraerse juntos. La acetona se recupera en el sistema de separadores y se recicla al primer reactor, mientras que el ácido acético se debe reciclar al segundo reactor. Otra heurística recomienda no separar sustancias que tengan temperatura de ebullición adyacentes y el mismo destino. Aquí se muestra el diagrama de proceso de la producción del anhídrido acético. Ahora pasemos a las heurísticas para reactores que operan adiabáticamente, es decir, que no entra ni sale calor. Un diluyente en el reactor puede remover el exceso de calor generado por reacciones exotérmicas en operación adiabática. Se recomienda usar uno de los compuestos presentes, y ya sea un reactivo o un producto, o si no un diluyente que sea fácil de separar, como es el agua o el vapor de agua. Por ejemplo, en la producción del etanol por hidratación de etileno, a la temperatura y presión de la reacción,
Las reacciones ocurren en el mismo reactor y son exotérmicas. La temperatura aumenta. La adición de vapor de agua en exceso promueve el consumo de etileno. Además, disminuye la presión parcial del éter etílico en el lado derecho de la reacción reversible, reduciendo la velocidad de reacción inversa y desplazando el equilibrio hacia la izquierda. Con la tabla de temperaturas de ebullición se determina el número de las corrientes de productos. El reciclo de los gases con el reactante etileno, que contiene impurezas de metano y etano, deben de purgarse. La purga es una extracción en el reciclo de gases para evitar que se acumulen las impurezas que vienen con la... Hasta aquí hemos visto los primeros niveles de la jerarquía de Douglas. Ahora pasemos a ver el cuarto nivel, que corresponde a la definición del sistema de separador de gases y a la definición del sistema de separador de líquidos. Bien, si a la salida del reactor todo es vapor, entonces introducir el efluente al separador de fases. El vapor del separador de fases pasa a un sistema de recuperación de vapores, mientras que el líquido se envía a un sistema de separador de líquidos. Antes del separador de fases se debe enfriar el efluente del reactor. Se recomienda usar agua fría a 25 grados centígrados. Las operaciones que se pueden usar para la recuperación en el sistema de vapores sería condensación, absorción y membranas. Veamos cómo las características de estos. La condensación aprovecha la diferencia de temperaturas entre especies condensables y las no condensables. La absorción aprovecha la diferencia de solubilidad de los gases en un soluto específico, mientras que la adsorción aprovecha la diferencia de adherencia sobre un sólido. Finalmente, por su parte, las membranas aprovechan la diferencia de permeabilidad a través de una superficie. No existe una heurística que recomiende cuál es el método que se debe emplear. Bueno, si a la salida del reactor todo es líquido, entonces debe introducirse el efluente del reactor al sistema de separador de líquidos. Se deben considerar las siguientes preguntas. ¿Se debe usar destilación o extracción? ¿Cómo separar los ligeros disueltos en los líquidos y cuál es la mejor secuencia de destiladores? Ahora veamos la heurística para el uso de destilación simple. La destilación es el método más común y barato para separar los componentes de una mezcla líquida. La heurística recomienda que si la volatilidad relativa de los componentes a separar es menor de 1.1, no debe usarse destilación simple, ya que resulta muy costosa. La alternativa es usar destilación extractiva. Una heurística importante indica que se deben remover primero los componentes corrosivos, ya que los equipos para manejar materiales corrosivos deben construirse de materiales de aceros especiales, los cuales resultan mucho más costosos que los equipos fabricados con aceros al carbón. Uno de los problemas en la separación de líquidos es qué hacer con los componentes ligeros que se disuelven en los líquidos. Aquellos son ligeros, aquellos que tienen una temperatura de ebullición menor a menos 48 grados centígrados. Estos componentes es muy difícil condensarlos con agua fría. Bueno, las opciones que se tienen son tres. La primera opción es usar una destilación con un condensador parcial. Los ligeros salen en el vapor del condensador parcial y se obtiene un producto destilado líquido en el domo. La segunda opción es usar una columna estabilizadora. En este caso también los líquidos salen con el vapor del condensador parcial, pero no se obtiene un destilado líquido. Y la tercera opción es usar una columna pasteurizadora. Esta vez los ligeros salen con el vapor del condensador parcial, pero no hay un destilado en el domo. Al contrario, se obtiene una extracción de producto de líquido cerca del domo. Bien, la secuencia o tren de separadores se define en torno a las opciones que tienden a reducir el tamaño de las columnas de destilación. Para la síntesis de secuencias de destilaciones, las heurísticas más comunes son las siguientes. Primera heurística. Recuperar los componentes más volátiles primero, es decir, en el primer destilador. Segunda heurística, separar los componentes más abundantes primero.
La tercera heurística nos dice que se debe dejar para el final las separaciones difíciles, y la última heurística nos dice que hay que favorecer los cortes equimulares. Se provee un conflicto entre las delgas, ya que si el componente más abundante es también el más difícil de separar, no queda claro lo que se debe hacer.